La regulación del acceso al conocimiento en el capitalismo industrial. Esta presentación continúa con un video previo en el cual se analizaba el periodo preindustrial desde la perspectiva del materialismo cognitivo, y en este vamos a meternos en el periodo industrial, en el capitalismo industrial. Sin embargo, no vamos a abarcar toda la configuración material cognitiva, es decir, toda la tipología de los conocimientos del capitalismo industrial de modo exhaustivo. En cambio, nos vamos a enfocar en algunas formas de conocimiento y sobre todo le vamos a poner el grueso de la atención a los conocimientos de soporte intersubjetivo normativos, es decir, a las regulaciones y particularmente a las regulaciones sobre el conocimiento que toman la forma de lo que hoy conocemos como propiedad intelectual. Entonces, una introducción primero en la que vamos a hablar de los procesos productivos industriales y hacer alguna referencia muy genérica a esa configuración material cognitiva del capitalismo industrial. Y en segundo lugar, el desarrollo de la evolución de los derechos de propiedad intelectual en el capitalismo industrial. Los procesos productivos industriales tienen algunas características que pueden captarse visualmente. Al igual que en el caso de la presentación anterior, les propongo tomarse unos minutos con estas imágenes, o sea, frenar este video y reflexionar sobre los rasgos que tienen los distintos tipos de conocimiento en este periodo, es decir, reflexionar sobre qué tipos de rasgos evocan estas imágenes en lo que ustedes ya conocen, sobre los procesos productivos industriales, en términos de las destrezas subjetivas, en términos de los conocimientos intersubjetivos, los valores, la organización, las normas, los lenguajes, el reconocimiento, y por supuesto en términos de conocimiento de soporte objetivo, esto es, de las tecnologías que predominan y del lugar que tiene la información en estos procesos productivos, ¿no? Avanzamos entonces de manera sintética. Esta es la configuración material cognitiva, nuevamente excluyendo a los conocimientos de soporte biológico para los cuales no tenemos datos suficientes para el periodo industrial, pero muy sucintamente hago una narración de estos tres tipos de conocimientos característicos de esta etapa. En primer lugar, los conocimientos de soporte subjetivo. Aquí ya podemos dividir con relativa claridad entre los explícitos e implícitos. Los explícitos están fuertemente impulsados por los flujos de información, es decir, hay un vínculo entre este casillero y este, ¿no? La información como textos ayuda a la adquisición de saberes explícitos, también por las asociaciones específicas, asociaciones científicas con mucha fuerza en el siglo XVIII, por ejemplo, XIX, y quizás lo más importante, la educación formal. Los conocimientos explícitos se masifican mediante la educación formal. En términos de los implícitos, nos encontramos con flujos de conocimientos subjetivos liberados. Ahora los sujetos pueden moverse en el espacio, ¿no? Una de las características del capitalismo industrial. Hay escaso aprendizaje en las fábricas, no es un lugar donde se adquieran grandes destrezas en este periodo, en principio, o al menos en el comienzo del periodo. Y luego algo que vamos a ver ahora con un poco más de detalle, que es la traducción de los saberes de los trabajadores y las trabajadoras hacia las maquinarias que son de propiedad del capital. En términos de los conocimientos intersubjetivos, en primer lugar aparece aquí el reconocimiento. Tenemos que donde en el periodo preindustrial predominaba la comunidad, si vieron el video anterior o leyeron esta idea en algún texto de sociología clásico, ahora se nos aparece la dicotomía entre individuo y sociedad. El capitalismo industrial es una era de dicotomías,
una era de escisiones, de oposiciones binarias. Una de ellas es la que se produce entre el individuo y la sociedad. Lo que estaba reunido en la comunidad ahora se divide entre un átomo individual y ese colectivo funcional que es la sociedad. El reconocimiento entre estos sujetos, entre estos individuos, está mediado por instituciones intermedias, típicamente las ligadas al trabajo, como la profesión, el sindicato. La gente no se conoce tanto por su vínculo cara a cara, por su familia, sino crecientemente por la mediación de su inserción profesional, es decir, vinculada al ámbito laboral, vinculada al trabajo. En términos de los conocimientos intersubjetivos lingüísticos, tenemos la emergencia masiva de los lenguajes artificiales, particularmente los formales, como el lenguaje de la lógica, el lenguaje de la matemática que se masifica, el de las distintas ciencias, el de la notación musical y muchos otros que se difunden crecientemente. Los lenguajes formales son un rasgo no novedoso, pero sí característico en relación a su expansión del capitalismo industrial. Se resignifican muchas palabras como individuo, individuo que más bien significaba aquello que no estaba, que no se podía dividir, ¿no? Ahora refiere a un ente autónomo, más o menos independiente, que se ha recortado de la sociedad. Las patentes, bueno, que vamos a ver ya cómo cambian su significado respecto de la regulación antigua, y aparecen los términos copyright, derechos de autor. En cuanto a los conocimientos intersubjetivos organizacionales, emerge la autoconciencia en los procesos productivos. Autoconciencia es un término hegeliano, no sé si es el mejor aquí, pero la idea es que aparece con el taylorismo la reflexión dentro del proceso productivo sobre cómo funciona cada proceso productivo, ¿no? Y modalidades organizacionales que surgen de esas reflexiones. Una es el taylorismo, otra es el fordismo. Aparece una dicotomización entre trabajadores, llamémosles simplificadamente manuales, y otros intelectuales, es decir, unos que usan una gran proporción de energía y una menor proporción de conocimientos, y otros en los que la relación es inversa, gran proporción de conocimientos y una más baja de energías. Esto que estoy diciendo asume la división del trabajo en esos dos componentes, energía y conocimiento. Algo de esto discutimos, o discutí yo, o comenté en la presentación sobre la acumulación capitalista, que ustedes deberían haber visto antes que esta. Y esa cuestión organizacional se expresa en la llamada organización disciplinaria, en el sentido de Foucault, es decir, una organización vertical, jerárquica, con determinadas divisiones de poderes, de saber poder, etc. En términos axiológicos, en términos de valores, toma mucha fuerza el valor del individuo, como decía antes, en tanto que ser autónomo, independiente. Gana mucha fuerza la racionalidad instrumental, es decir, un tipo de racionalidad que supone la adecuación de medios afines. Y por supuesto la propiedad privada física y la propiedad en general se vuelve un valor muy importante del periodo. Quizás el rasgo valorativo, ideológico más profundo y menos notado o menos popularizado es la dicotomización que ocurre entre lo instrumental y lo consumatorio. Por ejemplo, entre la economía y la cultura, entre la ciencia y el arte, ¿no? Entonces, hay un rasgo axiológico crucial del capitalismo industrial, que es esta dicotomización, esta oposición entre lo instrumental y lo consumatorio, entre, si quieren, la razón y la pasión. Me gustaría hablar un buen rato de esto, pero simplificadamente diría que el corazón de la ideología capitalista, sobre todo el capitalismo industrial, pero uno de los núcleos más profundos del capitalismo, es la dicotomía efectivamente entre razón y pasiones. Durante el capitalismo industrial se va a poner el acento en la pata de la razón, y durante esta etapa del capitalismo, la actual, el capitalismo informacional, se pone el acento en la pasión. Pero
lo que define a la ideología capitalista, o uno de los aspectos que define la ideología capitalista, es esa dicotomización, esa idea de que la razón y la pasión, o lo instrumental y lo consumatorio, etcétera, etcétera, son entes dicotómicos, opuestos, que son binarios, si se quiere. Bueno, en términos normativos, toma mucha fuerza la propiedad privada física. Esto ha sido largamente estudiado mediante los procesos de enclosures, de acercamientos y demás. En el terreno de las regulaciones sobre el conocimiento, es decir, de la propiedad intelectual, avanzan el copyright y los derechos de autor, como vamos a ver, las patentes y la propiedad industrial, y también su relación dialéctica es con el dominio público. Así como emerge lo privado con claridad, solo puede emerger lo privado con la idea de la oposición de otra cosa, que es lo no privado y que es lo público, y que emergen en conjunto, el dominio público. En términos de los conocimientos de soporte objetivo, las tecnologías, aquí quizás lo más destacable, lo más conocido, esto tiene gran consenso, es que en el periodo las tecnologías de la materia y la energía son las características, y particularmente bajo la forma de máquinas que pueden, mediante la utilización de fuentes energéticas no biológicas, es decir, mediante el carbón, mediante el petróleo, etcétera, pueden lograr que los procesos productivos tengan un funcionamiento ininterrumpido, previsible, masivo. Entonces, lo característico en términos de las tecnologías son sobre todo las tecnologías de la materia y la energía, sobre todo las máquinas de la materia y la energía. Estoy haciendo referencia a la tipología de las tecnologías que vimos en la primera clase de este curso. Y claro, aprovecho para hacer una salvedad. Muchas veces se habla del capitalismo industrial como la era de la máquina, lo cual no es incorrecto, pero es una sinécdoque, ¿no? El tomar una parte por el todo. Para entender el capitalismo industrial, me parece, hay que entender la totalidad de esta configuración material cognitiva, todos los flujos de conocimiento y todos los stocks y sus traducciones. Cuando se considera solo a la tecnología, caemos en lo que a veces se llama determinismo tecnológico. Entonces tenemos que relacionar esta característica de la tecnología con todas las otras características de los flujos de conocimiento. Ahora, la importancia de las tecnologías de la materia y la energía no debe llevarnos a concluir que carecen de importancia las tecnologías de la información. En ese periodo tenemos grandes avances y difusión de tecnologías de la información analógica, como los libros que se masifican, también como sensores y tecnologías de transmisión, como ser el teléfono o el telégrafo antes, etc. En términos de los conocimientos codificados, es decir, de la información, tenemos la masificación asociada al abaratamiento de la reproducción de la información analógica, la penetración de la información en los procesos productivos, pero con la traducción hacia conocimiento de soporte subjetivo. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora tenemos mucha información sobre, por ejemplo, cómo producir una mesa, cómo hacer una mesa, pero a través de un libro, y ese libro hay que traducirlo a un sujeto que luego produzca la mesa. Esto va a contrastar naturalmente con lo que ocurre en el capitalismo informacional, donde ciertas formas de automatización prescindan crecientemente de esa mediación humana. Bueno, muy resumidamente tenemos acá la configuración material cognitiva del capitalismo industrial. Pueden ver en los textos el detalle de cada una de estas cuestiones, diversas relaciones que pueden trazarse entre los distintos casilleros, pero por lo pronto aquí fue una pequeña introducción para poder meternos en los aspectos que sí vamos a poder abordar más detalladamente en esta clase. Bueno, les hago un comentario sobre los conocimientos subjetivos, es decir, no voy a abordar todos los ítems que mencioné recién, incluso de los conocimientos subjetivos, sino solo mencionar uno que va a ser útil cuando lleguemos a recoger conclusiones de todo este curso. Me interesa haber dejado este comentario aquí. Durante buena parte del siglo XIX, el capital, es decir, el capitalismo, no solo debía luchar contra la titularidad individual de los saberes, no era solamente que los obreros hábiles no querían ir a laburar, faltaban, pedían que les paguen más, no aceptaban la disciplina industrial, etc.,
sino que los gremios regulaban todavía buena parte de los saberes, ¿no? Algo de esto señala esa cita de Coriat que tienen ahí. No tiene sentido de que me detenga. Si quieren, ustedes frenan el video, la leen. Entonces, para luchar contra esta situación, digamos, del poder obrero sobre esos saberes, aparecen dos mecanismos. Por un lado, la objetivación del saber obrero en la maquinaria, la traducción de saberes de oficio es una condición para poder incorporar a otros trabajadores, por ejemplo, niños, niñas, mujeres, y también para abaratar los salarios de esos obreros tradicionales. En segundo lugar, la codificación objetiva de los conocimientos de los trabajadores, es decir, la traducción a manuales de procedimientos, que es una de las aristas del taylorismo, tomar los modos de los trabajadores más hábiles y codificarlos en un manual de procedimientos que luego se utilizaría para que aprendieran estas destrezas otros trabajadores, otras trabajadoras, y consecuentemente, insisto, abaratar el salario o prescindir de los servicios de los trabajadores más rebeldes. Ahora pasemos a hacer un comentario muy genérico sobre los distintos conocimientos de soporte intersubjetivo. La primera cuestión que quiero mencionar es que el periodo está marcado por el ascenso de la noción de individuo. La noción de individuo, como decía antes, como un sujeto autónomo, como un sujeto independiente, como un sujeto que lo puede todo solo o sola y que no es necesariamente un producto de la comunidad, del colectivo que lo rodea, sino esta idea que se va a cristalizar en tantas películas estadounidenses y tantos relatos del self-made man, de la persona que se hace a sí misma, ¿no? Y esa característica individual está asociada a la racionalidad instrumental, a una forma de cálculo, de acumulación, que es característica del capitalismo industrial. Bueno, esa noción de individuo existe, solo es posible, solo emerge en relación a su par dialéctico, a la sociedad, es decir, a un colectivo en el cual se integran los individuos en base a sus características funcionales, a sus habilidades, a sus destrezas, sobre todo profesionales, pero a una división del trabajo, a una división funcional en la que el conocimiento cara a cara, el conocimiento afectivo no es un elemento distintivo, ni deseado, ni característico. Pero además, ese individuo racional es básicamente propietario, se define a sí mismo por aquello de lo que es propietario. Es propietario solo de su trabajo, o como decía John Locke primero, luego se vuelve propietario de tierras y de otros bienes en función de utilizar su trabajo, pero se lo concibe como un ser básicamente propietario de algo, mucho o poco. Y las esferas de actividad se organizan bajo la divisoria de aguas de esta racionalidad instrumental en esta dicotomía que antes señalaba entre instrumentales y consumatorias. Otra forma, antes hablaba de esta división entre razón y pasión, otra de las formas en las que se expresa esta dicotomía es entre economía y cultura, ¿no? De un lado, el plano de la razón instrumental, de la producción, etc. Y del otro lado, el ocio, el arte, el goce, etc. Bueno, ¿cómo se relaciona todo esto con la propiedad intelectual en el capitalismo industrial? Vamos a hacer un alto de este video aquí y voy a continuar en un próximo video a partir de este punto.